En estos días se ha inaugurado una muestra de Eugenio Raur en la Galería Ivonne Sanguinetti con el título Todo sobre ella 2. Bueno, el título mismo sugiere que ha habido un Todo sobre ella 1. Y ella se refiere a la Gioconda, nada menos. Una de las imágenes más emblemáticas del arte de Occidente. Yo diría que una de las imágenes en general más representadas en Occidente, en la historia, es la de la Mona Lisa. ¿Cómo estás, Eugenio? Gracias por aceptar la entrevista. No, a ti más bien. Muchas gracias, Carlos. Bueno, cuéntanos, por favor. Primero, cuéntanos sobre todo sobre ella uno. Claro, todo empezó hace muchos años cuando una impertinencia mía con unos amigos que vinieron a almorzar a casa, me preguntaron sobre estas cuestiones del arte y hablábamos justamente de lo emblemático de la imagen. Y yo les dije, pues, de que mucha gente invierte una fortuna en un marco muy ostentoso para decorar su casa con la imagen de la Gioconda, porque es el elemento más conocido y más popular de la historia del arte y que está al alcance de cualquiera. Pero en vez de invertir en un grabado, en una buena fotografía, pues gastan tontamente en estas cosas que no tienen el nivel, obviamente, ¿no? Y al día siguiente, uno de los amigos que había estado en el almuerzo me trajo el marco con su dibujo, su grabación de la Gioconda. Me dijo, esto es lo que teníamos en la sala, ya me da vergüenza, me dijo. Yo, me sentí muy incómodo, pero había dicho la verdad, por ser sincero. Y a raíz de eso comenzó a generarse toda una intervención a esta imagen, un poco con el objetivo de desmistificarla, crear tu propio mito y llevarla un poco a tu territorio, a tu lenguaje, a tu creatividad. Y entonces empecé este juego de incorporarle unos brazos cruzados y quería llevar la imagen al territorio de lo óptico, que es lo que gravita mucho en la cosa pictórica mía, la cosa cinética, la cosa óptica. Y me conseguí, tenía un vidrio, estos a cuadraditos que eran muy usados en las puertas de las oficinas en los años 40, 50, ¿no? Y esto se lo coloqué y entonces no creo en la casualidad, sino en la causalidad, y me regaló el vidrio una serie de imágenes que yo no esperaba, como era que te guiñaba el ojo, movía la boca, y eran los efectos del cristal, ¿no? Para colocar el cristal, pues me demoré muchos años porque buscaba un elemento high-tech que sujetara este vidriecito vertical, ¿no? Un día lo encontré en unos repuestos de automóvil y por fin pude terminar la pieza que había estado casi como 10 años ahí en una rinconada esperando que las cosas se dieran. Se le puso un marco muy ostentoso, pretendiendo cómo es el marco original de la Gioconda, ¿no? Y el nombre se prestaba además a jugar por los brazos cruzados de Kotosh. Entonces ahí salió lo de la Kotoshkonda, que fue la primera imagen. A raíz de esto, pues ya fueron generándose otra serie de ejercicios. Como decía Cislo, pues uno pinta muchos cuadros y todos son un ejercicio para llegar al gran cuadro. De repente ya lo hiciste años atrás y te seguiste de largo, ¿no? Así que es muy relativo eso, ¿no? Es una cuestión más que de creatividad, creo yo, es de trabajo, ¿no? Constancia, la que te lleva a distintas posibilidades de un tema o de varios temas, ¿no? Bueno, Es un poco el resumen de por qué es esta serie, ¿no? hay una reflexión que mejor dicho, hay una anécdota que me recuerda esta otra anécdota que me has contado tú. Dice que hace varios años, 20 o 30 años atrás, un grupo llamado los terroristas culturales entraron a un museo, se robaron un cuadro de Picasso, Mujer llorando, y amenazaron al gobierno, no estoy seguro si era de Dinamarca, de Holanda, por ahí, de quemar el cuadro si es que no asignaba el Estado más recursos para las artes. Y esto generó una reflexión, me acuerdo que leí un artículo muy interesante que decía que no es lo mismo, el cuadro estaba valuado en 3 millones de dólares, entonces decía, no es lo mismo que los tipos amenacen con quemar 3 millones de dólares con quemar ese cuadro, y tampoco es lo mismo que amenacen con quemar una reproducción de ese cuadro, ¿no? El valor
el objeto en sí, ¿no? Es el original y no hay otro, ¿no? Y Así es. entonces ahí la idea es, ¿qué pasa con el arte? ¿Qué pasa con el objeto? ¿Qué pasa con la representación, ¿no? Claro, claro. Ahí hace mucho la firma que quién lo hace también, ¿no? Porque creativos somos todos potencialmente, ¿no? Obviamente que el técnico en el tema es el artista que le da, tiene otro bagaje, otra información, otro background de conocimientos que le permite jugar un poco más inteligentemente con las cosas, ¿no? Hay muchos elementos en juego para poder incorporarlos en las imágenes. Por ejemplo, una de las imágenes de la muestra es la imagen de la Yoko Ono, ¿no? Que Claro, también, Yoko Ono. que también se presta para que yo jugara con el nombre a la Yoko Onda, ¿no? Claro, y que además también tiene una sonrisa misteriosa algunas veces. Así es, muy En irónica. esa foto. Sí, sí, sí. Pero mira, si tú le tapas la boca a la Yoconda en realidad se está sonriendo. Actitud que no tiene la boca. La boca es una cosa muy, muy especial, como dices tú, muy enigmática, ¿no? Hasta un gestito ahí medio raro, medio... sí, es especial, pero si tú le tapas, te digo, yo la veo que sonríe, ¿no? Hay Es una la serie, verdad. por eso que una de las piezas también, que es muy desordenada, como es el robo de la Gioconda, una de las piezas de la muestra, hay un desfase de los bastidores o marcos que yo jugando con ellos me di cuenta que el desfase me llevó a pensar en fractura, en robo. Dije, el robo de la Gioconda. Y le incorporé una serie de elementos como una imagen de la Gioconda, pero que delante tiene una mica, que está pintado un poco de blanco, que fue la intención del ladrón de la original, que era pintarlo en blanco y sacarlo de París para llevarlo a Italia. Y no terminó, ni lo pintó siquiera y lo tuvo guardado en un closet como 6 meses hasta que de él mismo salió a entregarse, ¿no? Porque nunca lo descubrieron. No habían cámaras en el museo. Y a la vez, entre todas estas cosas, yo he puesto un hilo que cuelga y termina en una madeja, ¿no? Y es porque hay tanto que contar sobre ella que seguimos destejiendo historias, leyendas, mitos, y a la vez esta madejita es la que crea el equilibrio en toda la pieza, porque es como una plomada, compensa todo el desorden de los bastidores movidos, ¿no? De la lámina de plástico que flota, tratando o pretendiendo de cubrir la copia que está detrás, ¿no? También hay una malla de gallinero, porque hay pues la triste historia que a mí me hizo hasta llorar cuando los dibujos de Leonardo estuvieron guardados en un gallinero, donde más de 100 años, y algunos de los gallineros, cuando se les escapaban los gallos porque las mallas se rompían, pues agarraban un dibujo de Leonardo y tapaban el hueco. Sí. O después comenzaron a vender las láminas, el tipo encontró que había gente que se interesaba, que no sabía ni de quién era, y bueno, pues agarraba una lámina, escogía cuál de los dos lados le gustaba más, y con la lengua nomás lo empapaba como si fuera una estampilla de correo, y lo achuntaba sobre un cartón. Entonces, todas esas cosas, todas esas informaciones, pues, con un tema como es la Gioconda se presta a jugar muchísimo, ¿no? Tienes un gran bagaje de informaciones, ¿no? Y entonces es como para mí un ejercicio entre la atención del aerógrafo, de la protección de máscaras para pintar tus cosas. Resulta que la terapia se va mejor con la creación de estas cajas, ¿no? Entonces voy del objeto a la pintura, ¿no? Además, en medio de todo, el objeto mismo se ha convertido en un objeto de culto, ¿no? Quiero decir, la gente va a ver, ya no se puede ver, la verdad es que no se puede ver bien el cuadro de la Gioconda, porque con ese vidrio que tiene ahí, que es un vidrio tremendo, ¿no es Sí, cierto? sí, se aprueba las... Se ve una tercera parte de la obra, digamos, porque ya no hay forma de ver la original, ¿no? Por eso en el robo de la Gioconda al final he puesto un cristal muy, muy rico de 6 milímetros, con unos pernos que atraviesan el resto de piezas de la obra. O sea, al final tiene una profundidad casi de 10 centímetros, y este vidrio está protegiendo, irónicamente está protegiendo una reproducción, un juego, ¿no? Como en fútbol se dice, una pichanguita, ¿no? Que haces con estos elementos, ¿no? Sí. Bueno,
Cuéntanos un poco sobre ti, Eugenio. ¿Cómo fue tu formación? ¿Cómo fue el inicio de tu carrera como artista? Mira, yo en realidad empecé a lo que se llama pintura a los 5 años. Curiosamente jugaba con una vecina, éramos los dos muy chiquitos, y no, lo raro es que nos escondíamos juntos. Y yo, en una de las veces que pude liberarme, me metí al cuarto del hermano y había un salón muy grande. Claro, a la escala de un niño, las cosas son muy grandes y en la memoria todo se crece, ¿no? Y había un montón de marcos de ventanas con unas sábanas, con chinches y un montón de pastas dentales de colores. En mi fantasía yo vi todo eso y eran los bastidores, los lienzos, los óleos, todos los tocaba la textura, porque este hermano mayor que nos llevaba pues 15 años, un joven de 20, tenía mucho oficio y su pintura era muy impresionista, muy de textura, de pastelada, ¿no? Y la dejé a la chica buscándome y me fui a mi casa, agarré un cartón, busqué en mi colección que tenía el Tesoro de la Juventud, que ni sabía leerla, y busqué la imagen de un bergantín y lo dibujé, o sea, hice mi boceto. Cogí el pasta dental y hice mis grumitos como lo había visto en la casa vecina y con acuarelas lo teñí y pinté mi cosa, ¿no? Mi bergantín y al día siguiente lleno de hormigas por el mentol, pero acabó el mentol y quedaron las texturas y quedó muy bien. Desgraciadamente se ha perdido en el tiempo y porque nunca se tiró a la basura. Y mi padre a los 2 días me trajo una serie de pinturas Pelican, me acuerdo, y con aceite de mentina y los pinceles. Y acá está, me dijo, no, más barato sale esto que la pasta dental. Y así empecé a pintar y curiosamente cuando ya estaba en el colegio, ya en secundaria, un día entró el profesor de química y en un alemán rascado dijo, ¿quién tiene actitudes para la pintura? Y todo el mundo gritó Eugenio. Y este profesor era Eduardo Moll. Y entonces, Ah, Eduardo Moll era químico, pues ingeniero químico. Y entonces me hicieron una pequeña un saloncito en el colegio y el colegio financió esta pequeña academia de unos 8 o 10 artistas y nos suministraron todos los materiales, ¿no? Así empezó un poco la historia, de reafirmar ese deseo de ser artista, ¿no? Y o que sea después que hicimos una exposición, mi primera exposición fue en el Británico, y el año pues 57, 58, cuando funcionaba en Camaná. Y después, bueno, 80 años casi después, he puesto en el Británico de Miraflores, como tú sabes, y yo temía que así como fuera la primera, ahí fuera la última, ¿no? Es más que cuando me invitaron al Británico, yo le dije, pensé que había que pasar por el presbítero para poder exponer acá, ¿no? Pero no fue así, ¿no? Fue una linda muestra. Y así ha sido la historia, pero ya después en el camino, más adelante, pues ya la mamá que no quiere que seas artista, que te vas a morir de hambre, bueno, no le faltó razón, pero mi padre muy entusiasmado en este tema, pero él se murió cuando yo tenía 16 años, entonces, bueno, había que entrar a trabajar, cosa que yo nunca había pensado hacer, y a la vez, paralelamente, entré a la universidad y estudié economía, administración y contabilidad. Hice las 3 carreras, entré al Banco de la Nación, y a los 30 años renuncié para dedicarme plenamente a lo que quería, ¿no? Y en esta loca carrera, que ya no es tan carrera, ya es más lenta cada vez, dadas las circunstancias que vivimos, ¿no? es verdad. Yo digo, si hay un bono familiar, ¿por qué no le dan un bono a los artistas? Si el artista lo que hace es el patrimonio futuro de un país. El patrimonio de riqueza de Francia son los museos, los monumentos, las esculturas y todo. Al final lo que deja, bueno o malo, es la labor del hombre, artístico como poesía, literatura. Y entonces ellos se están capitalizando con un bono de una cierta cantidad los artistas. Eso sería lo correcto también, ¿no? No Es es verdad, solamente, sí. no es solamente la pobreza del campo o de los pueblos jóvenes, ¿no? Entonces digo esa cosa como una ironía también, ¿no? Claro, lógico. Volviendo un poquito otra vez al comienzo. Entonces tú descubres por casualidad tu vocación, digamos, en ese famoso cuarto Sí, del hermano de tu amiga. sí, es que se junta Y también otro factor. Mi abuelo era el diseñador de la fábrica de la familia. Eran unos hermanos que tenían una fábrica de muebles, Bru Hermano, que era muy famosa desde el siglo antepasado, desde el finales del 800, ¿no?
Y entonces para mí era muy común ver que en un papel en blanco se creaba toda una maravilla de dibujos. Yo tengo algunos dibujos de él y que son del nivel de un Leonardo o de un Miguel Ángel, así, de un dibujo. Y él estudiaba en una academia, la Academia Concha, que quedaba en los altos del Mercado Central de Lima, donde Ricardo Palma pasaba la lista y le pasaba la lista a mi abuelo. Entonces había ese factor y a eso se suma que cuando estoy en el colegio, la secundaria en el San Andrés y en el Anglo Peruano, tengo como profesor a Dávila, Alberto Dávila, a Eduardo Moll, y después un profesor Pinto, o Pita era, y entonces todos estos elementos van acumulándose en mis deseos de pintar, ¿no? Imagínate, eran los años 50 y estaban en toda fama, pues, a renacer o a valorarse la pintura peruana, y estaba Galdo Rivas, Eduardo Moll, Dávila, todo eso, ¿no? Entonces esto fue gravitando y construyendo unos mejores deseos en mí, ¿no? Así que Pero después entonces, entré, gracias a Chani Garro, ¿sí? Sí, no te dime. preguntaba si habías pasado por la escuela, por ejemplo. No, no, no. Lo que sí tuve la suerte fue de trabajar en el taller de Cristina Gales, ir a sus clases, y que si bien es cierto, la técnica es una cosa muy relativa, creo que lo más valedero es el contacto con determinados personajes en tu vida, que lo que te transmiten esa cosa humana, ¿no? Ese tiempo que te dedican no tiene precio, ¿no? Las conversaciones con ellos valen más que sus enseñanzas de técnicas. Y mira, porque con ella también adquirí cierto manejo del dibujo, que también hice una exposición con Ivonne Briceño, los años 80 por ahí, y con mucha suerte también de unos desnudos. Entonces, todos esos factores han contribuido, ¿no? Yo creo que todo el mundo tiene condiciones para canto, pero un factor fuerte psicológico, favorable, es el que te da las fuerzas para tomar ese mismo camino, ¿no? ¿Y recuerdas cuál fue el motivo o cuál fue el factor detonante para que dejaras tu carrera en contabilidad, en administración y decidas dedicarte plenamente a la pintura? Claro, porque muchos años, ya lógicamente ya era pintar un poquito para tu casa, para hacer la cosa decorativa, pero yo sentía que eso podía ir a más, y la experiencia de trabajo de estatal es tan deprimente, tan mal que no, yo no podía estar tranquilo en un escritorio. Soy muy creativo de construir cosas, de hacer cosas, y entonces ahí estaba desesperado, ¿no? Y tampoco era la de los libros, soy demasiado inquieto por un escritorio. Y entonces, no, ya no, en un momento que se juntaron una serie de factores, ya muy personales, tres factores fundamentales, donde era romper lazo familiar, lazo conyugal, lazos laborales. Entonces era, mira, se acabó todo. Era una ave fénix para arrancar de nuevo, ¿no? Y a los 30 años dejé todo y ahí estoy, ya casi 50 más encima, ¿no? Otra de las características de tu trabajo no solamente es, como tú dices, tu imaginación, en fin, la técnica, etcétera, sino también este apego o esta afición por coleccionar pequeños objetos, ¿no es cierto? Sí, Y que te sí. sirven después para construir tus elementos tus cuadros. Claro, efectivamente. Entonces los elementos, creo, en los collages, básicamente, porque estas cajas o estos objetos también son un collage en realidad, son unas construcciones, estos elementos, tú como artista comienzas a recoger cosas que estéticamente tienen para ti un valor, como la rueda dentada de un reloj, ¿no? Cosas que han sido fabricadas bellamente, pero para una función técnico-mecánica, pero de tu punto de vista descontextualizada es una escultura en sí. Y como encima tiene el artista un ego tremendo, es esa historia de que una piedra fuera de un museo es una piedra, pero cuando el artista la mete es una escultura. Entonces, Sí. y esos elementos para ti tienen como una metáfora de color. Entonces, cuando estás construyendo tu objeto, así como en el cuadro necesitas el rojo, corres a buscar tu chijete. Acá, ¿cuál es la forma que acompaña la construcción que estoy haciendo en esta caja, no?
Por ejemplo, todos todos necesitamos una caja. Hay un artículo, te lo voy a mandar a tu correo, que es el que me has llamado, ¿no? Estos días. Te voy a mandar un escrito muy interesante de un pensador argentino que habla de la caja. Todos tenemos nuestra caja de zapatos donde metemos todos nuestros recuerdos, todos esos valores personales que a nadie le interesan, pero son tuyos, ¿no? Y eso es un poco, casi como al final de la vida, que para mí es atesorarlos y guardarlos, porque el día que yo no esté, ¿qué va a hacer de estas cosas cariñosas que he guardado? Y entonces las estoy convirtiendo en un objeto, las estoy atesorando, dándoles otro valor, acompañada de otros elementos, y que va a ser muy difícil que alguien las bote a la basura, pero sí podrán botar todas esas pequeñas cosas sueltas que tengo, porque a quien le interesa, hasta documentos personales, documentos de papá, cosas así, ¿no? Y entonces esos incorporan para contar una historia, ¿no? Y a veces va acompañado de una obra clásica importante, como otra muestra que hice que se llamaba Iconos y Leyendas, y que con la ironía que me encanta a mí, pues jugaba, ironizaba a todos estos personajes de la cultura actual, ¿no? Además, todos los artistas han imitado a todos, ¿no? Picasso el que más imitaba, ¿no? Sí, yo no busco encuentro, decía, ¿no? Es muy cierto, ¿no? Sí. Hace un momento comentabas cómo estuviste varios años esperando por la pieza que te permitiera completar el cuadro, uno de esos cuadros de la Gioconda. Sí. Y yo que he tenido la suerte de ir una vez a tu taller, he visto la cantidad de trabajos que tienes en proceso, ¿no es cierto? Entonces, entonces tú eres, digamos, tienes una paciencia de relojero, ahora que lo mencionas, ¿no es cierto? Para ir construyendo poco a poco tus piezas, y entonces pueden durar muchos años Sí, y algunas inclusive terminadas ya o dadas por terminar, un día encuentro justo el elemento en la que, uy, pero esto debía estar en lo otro, ¿no? Y ahí va, ¿no? Si la cosa escapa del control de uno porque ya tuvo un cliente o tuvo un amigo que se lo regalaste, y ahí ya no cabe irlo a buscar a tu casa y te voy a meter esta cosa en tu cuadro, ya no, pues no, ya la historia pasó. Más bien lo que es muy gracioso es que los amigos, todos los que viven muy cerca de mi taller, de mis cosas, me dicen, yo te voy a traer un montón de cosas que tengo. Y entonces te traen un montón de cosas, después te toman el examen. ¿Qué has hecho con lo que te traje? Y su ojo, desgraciadamente, no es el de uno. Y entonces, en determinado momento, tú haces una limpieza y botas un montón de cosas. Y al día siguiente me viene la idea de con lo que voté. Entonces, cada vez es más difícil que votar cosas, ¿no? Bueno, ¿este ciclo de Todo sobre ella ya terminó o continuará? No, yo creo que no creo que cuando, mira, por eso han aparecido 3 piezas más en la muestra, porque he encontrado cosas muy ricas estéticamente o graciosamente también que acompañan una cosa así, ¿no? Y por ejemplo, se sabe que la Gioconda fue prestada por los franceses a los americanos después de la Segunda Guerra Mundial en el año 46 para agradecerles, ¿no? Y entonces la prestaron y fue a una institución en la Quinta Avenida de Nueva York y la visitaron durante 3 meses 2,5 millones de personas. Y entonces tú sabes que es muy típico de los gringos, cuando miran algo que les gusta lo aplauden, ¿no? Y yo tengo una pequeña Giocondita metida en una caja de máquina de coser, esta figurita recortada, está sujeta sobre un aparato tecnológico que cuando tú aplaudes, ella te hace una venia, ¿no? Entonces, es jugar pues con estas cosas muy graciosas, ¿no? Es el universo de uno, ¿no? Muy bien, te agradezco muchísimo. ¿Hasta cuándo está la muestra? Dice que va a estar casi un mes, es un mes, sí, sí. Ah, muy bien, muy Tipo bien. que no hay que pagar espacio, pues no, es virtual. Así es. Eugenio Raborg y Todo sobre ella 2, una muestra virtual que presenta la Galería Ivonne Sanguinetti. Se puede ingresar a partir de la página web www.ivonnesanguinettigalería.com. Ahí encuentra una pestaña que dice Sala Virtual y ahí puede ver el recorrido de la exposición de Eugenio Raborg. ¿Qué vendrá después? No sabemos. Ojalá. Gracias. Gracias, Gracias a ti, Carlos. Y una Eugenio. Un oportunidad abrazo. más. Un abrazo. Gracias Cuídate. mil.